Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de podcast de Videre 20. Hoy estoy con Blanca, que es una compi también del trabajo de Videre y es optometrista, y vamos a hablar de un tema pues un poquito diferente a los que quizás hemos hablado, aunque está relacionado con el último, eso es cierto. En el último hablábamos mucho de la relación de equipo, de cómo nos sentimos y de lo bien que estamos juntas, y salían cositas sobre el tema de, vale, ¿y esto cómo llega esto aquí? Es decir, esto no es tampoco suerte, y qué suerte hemos tenido, ¿no? Tiene cierto sentido, ¿no? Sí, al final el equipo no se crea solo, hay que elegirlo desde el minuto 1 y luego seguir eligiéndolo todos los días. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito, pues eso, de cómo gestionamos esa decisión de quién entra en el equipo, de cómo se hacen las entrevistas, qué cosas tenemos en cuenta. Pero... Bueno, en realidad la primera contratación obviamente la empecé haciendo yo solita, pero la realidad es que en las últimas contrataciones ya implementamos nuestras dinámicas de equipo, sí, también a la decisión de contratar a alguien, ¿no? Sí. Como que es un proceso que ha evolucionado mucho y creo que puede ser interesante sé que nos escuchan optometristas, pero también muchas personas de otros ámbitos que también en algún momento a veces piensan en contratar a alguien y que eso a veces genera miedos, genera inseguridades, y la idea es hablar un poquito de eso, un poco porque yo creo que estamos orgullosas de cómo lo hacemos, nos sentimos y creemos que lo estamos haciendo guay y queremos compartirlo, y porque nos apetece hablar, porque somos muy de hablar. Otra cosa no, pero hablar. Es que no sé cómo el podcast pudo tardar 7 años en hacerse, la verdad. Bueno, si nos notáis un poquito raras es porque estamos hablando ahora de que Blanca y yo estamos densísimas hoy. Pero sí, esto va a salir. Decía que esto es como tomarnos un café. Sí, un poquito como la primera entrevista que tuvimos. ¿Tal cual? De hecho, ahora cuento cómo fue todo, pero siempre me gusta contar que mi novio, cuando yo hacía la entrevista con Antía, las veces que hablamos y tal, él tenía que salir de la sala, se ponía casco, se iba a la otra punta de la casa y me decía, Blanca, es que no puedo escuchar tus entrevistas, o sea, ¡qué horror! Y yo... ¿Sabes que nunca me acuerdo por qué? O sea, me lo contaste varias veces y siempre digo, pero ¿por qué? Y luego me lo explicas. Pero... Claro, es como, pero en plan, porque digo algo mal, tal, dice, no, porque claro, él está acostumbrado a la típica entrevista, que vas de traje, y te preparas la entrevista y tú preguntas y te preguntan cosas y sabes que tienes que estudiarte en la empresa y vas ya como con datos y cosas así, como todo muy formal. Bueno, hay que decir su profesión un poco, quizás, para que se entienda. Sí, bueno, mundo contabilidad, de empresa... Que es como más técnico también, ¿no? Y aburrido. Estoy de acuerdo. Total, que porque él me decía que las entrevistas con Antía eran como si me estuviera tomando un café con ella. Y la verdad es que literalmente... es así. Y es que, de hecho, yo creo que es precisamente eso, el conseguir ese feeling con alguien, el que hace que a mí también me fluya más y me apetezca luego contratar, yo creo. Totalmente. Es un poquito ese rollo. Y creo que también así es como se consigue que alguien como que saque su versión más real en una entrevista. Tú al final, pues eso, por lo menos yo estaba acostumbrada también a entrevistas pues desde ese punto un poquito más formal, del el miedo a la entrevista y que quieres dar tu mejor impresión y tal. Hijo, el poder soltarme en una entrevista y eso, sentir es que hemos estado charlando. Evidentemente hemos charlado de cosas importantes, pero muy charla. Es que tiene mucho que ver con un poquito lo que hablábamos también en el capítulo anterior, que cuando trabajas con personas, quiero decir, en atención sanitaria a personas, y además en un equipo cada vez más grande, una de las cosas prioritarias, más allá del conocimiento, que el conocimiento va a llegar sí o sí, porque estás acompañada de gente y demás, y porque quieres aprender, obviamente eso también se analiza un poco en la entrevista, influye muchísimo más la personalidad de quien tienes delante, ¿no? Entonces, ¿cómo conoces a esa persona realmente? Pues si estás en un ambiente súper artificial, si lo que estás haciendo es preguntas hipertécnicas que solamente van a valorar esa parte más analítica, justo, te pierdes toda la parte comunicativa, toda la parte empática y toda la parte de gestión de vainas de aquí, de la cabecilla, que son importantes. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? No, nada, estaba yo pensando. Pues que carajal que tenemos aquí montado,
Es que Vale, quiero mira. decir, aquí venimos todas con Sí, nuestras sí, cositas. cada una con sus issues, Por eso es pero aquí importante. estamos. Efectivamente, pero hay que ver que se Pero gestionen. sí que es verdad que al final, sobre todo yo creo que esto es importante de cara a las profesiones de ámbito sanitario y tal, de cara, de cara al público, de cara a paciente, de cara a personas, es muy importante el contratar a gente que tenga la cabeza amueblada y que tenga buenas habilidades comunicativas, que tengan interés para tratar con las personas. Al final, ¿cuántas veces nos ha pasado el tratar con alguien de un trabajo, cara al público, que te está atendiendo y tal, y tú dices, hijo, tío, si no te gustan las personas, vete. ¿Qué haces aquí? Cierto. Entonces, yo creo que eso sí que, de las entrevistas que haces, sí que se saca mucho esa parte más personal. Sí, de hecho, y no es por ciencia infusa, que eso también es importante de cara a las personas que están pensando en contratar y que se les hace un mundo. No es decir, no, que Antía, que bien lo hace y ya está ahí, chispum. No, es que yo, por ejemplo, cuando tuve que preparar mi primera entrevista, yo busqué cosas, o sea, yo me informé. Incluso en aquel momento, bueno, una de mis mejores amigas es psicóloga y además, bueno, otra gente más también de formación y tal. Y justo, pues hablé con ella y coincidió que había hecho un curso como de selección de personal o una cosa así. Me pasó los apuntes, me los leí, a ver, un poco en diagonal, pero... quiero decir que los leí, saqué ideas, busqué y luego, también muy importante, hice la entrevista muy mía, obviamente. O sea, aunque pues lo adapté a ciertas preguntas, ciertas cosas que me interesa saber específicamente porque tienen que ver con las situaciones que se van a vivir después en el centro en el que trabajamos. Entonces eso es también un poco tener la flexibilidad mental para saber adaptar algo, pero tú necesitas partir de una información. Eso es algo a lo que animo muchísimo, no es un ciencia infusa y voy a hacer aquí entrevistas y... No, o sea, soy optometrista y no soy, ¿cómo se llama?, de recursos humanos, especialista en tal, no. Pero tengo que aprender un poquito de recursos humanos. Totalmente. Sobre todo eso, al final, si quieres crear un equipo, tienes que tener, que además habla muchas veces, como tienes que tener muy claras las cosas que quieres en tu equipo para saber no solo orientar la entrevista, sino incluso a veces el anuncio de la propia entrevista. Pues eso, las veces que hemos buscado optometrista o hace poco que hemos buscado una persona para marketing, de hecho Mónica lo comentaba, que nuestro anuncio reflejaba mucho a las personas que somos. Sí, y lo que buscamos. Sí, lo hablábamos ahí atrás y hablábamos bidireccionalmente. O sea, yo creé un anuncio, bueno, creamos, sí, pero también hablando con otra persona, es que luego esto también es importante. Es decir, ser comunicativo es bueno en muchos sentidos. Conoces a una persona un día de fiesta que resulta que es una chica que trabaja en cosas de comunicación, marketing y demás. Y como nos llevábamos guay, pues yo le pregunté y entonces me asesoró. Si no tienes asesoría, está ChatGPT y está mucha gente que te puede asesorar. Quiero decir... Y el pensamiento crítico, por favor, no solo ChatGPT. Claro, sí, pero para ciertas cosas, ¿no? O sea, que ChatGPT no sea vuestro psicólogo, pero a lo mejor vuestro asesor para una entrevista tampoco pasa. A ver, que me lío, que me pierdo el hilo, Blanca. Perdón. No, es que lo pierdo yo muy fácil. Estábamos hablando de que conociste a una chica de fiesta muy maja. Pues eso, yo me asesoré, pregunté, creé ese anuncio y ya lo creé con un rollo que yo buscaba que las personas se sintiesen atraídas por ese anuncio, porque pues ¿qué cosas tenemos nosotros para vender? Pues hay que venderse. Quiero decir, tenemos este ambiente laboral, tenemos esta preferencia por la actitud y las ganas proactivas y demás, más que el conocimiento técnico. Pues yo eso lo pongo y lo puse tanto en el de comunicación como en otros que pongo para optometristas, sí, que lo que me importa es esa parte de actitud. Claro, eso ya hace que haya gente que con un feeling similar que busca entrar. Y a nosotras nos pasó, por ejemplo, que Mónica, detrás de estas cámaras, cuando pusimos el anuncio y a ella le llegó, ya habíamos cubierto, o sea, ya se habían presentado, creo que son más de 50 personas, que es el límite que daba LinkedIn, y ya no podía enviar su currículum a través de LinkedIn. Y nos llegó un email de ella. Y cuando tuvimos las entrevistas, que creo que hicimos 6, puede ser. Realmente Mónica empezó ya desde unos cuantos escalones por encima porque a través de ese email, tal como había hablado, tal como había conectado, fue como, esta tía nos gusta, y nos gustaba a todas. Sí. Y de hecho recuerdo que yo tenía las entrevistas y luego iba a la sala de reuniones y os decía, muy bien, pero Mónica... Todo el rato. Aparte Antía va con su libretita, porque claro, esto también no lo hemos hablado, pero es importante en las entrevistas, no solo hacer la entrevista y tirar de memoria, sino tomarte también tus notas de,
Oye, al final, si entrevistas a una persona o a dos, no pasa nada, pero cuando entrevistas a 5, 10, 15 personas, oye, es muy importante anotarte pues las cosas más importantes para ti, y en este caso era pues eso, a nivel de comunicación, a nivel de gestión de situaciones conflictivas, a nivel de, bueno, pues diferentes aspectos concretos que vamos preguntando que ibas anotando como, sí, a ver, está muy bien aquí, esta tal, bueno, esta un poco menos aquí, pero es que Mónica... Si es que... Y aquí está, de hecho. Bueno, no he contado mi entrevista todavía, tía, que me hace mucha ilusión contar esto. ¿Cuenta? Entonces, ¿qué? Os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí. Es que, claro, de Madrid, desde Madrid. Bueno, a ver, soy de aquí. Bueno, sí, pero quiero decir, que hiciste una entrevista estando en un trabajo en Madrid, viviendo ya con tu pareja. Yo soy de Pontevedra. Vivía en Madrid en ese momento, poca COVID, situémonos, hace millones de años. Y salió la entrevista de... Salió las... ¿Cómo se llama anuncio esto? de... Eso, gracias. Anuncio ¿Oferta de Videre. de empleo? Efectivamente. Oferta de empleo. Esa palabra estaba buscando yo. La oferta de empleo de Videre, y todos mis amigos de alrededor, del máster y todo, todos sabían que yo quería trabajar aquí. O sea, todos lo sabían. Entonces salió a las 3 de la tarde el anuncio, y a las 3:30 yo ya había mandado mi currículum, todo, un correo, hola, pim. Y nada, me llamó Antía esa noche y me puso entrevista para el día siguiente por la mañana. Contaba la suerte que en esa época COVID yo estaba durmiendo esos días en un hotel porque mi pareja y su novio y su hermano... Está bien. Oye, podría ser, quiero decir... Free love. Vieja. Me he llamado vieja. Trieja. ¿Nuevo concepto? Sí. No, o sea, no lo conocía, pero me quedé con el vieja. Sí, perdón. Total, que habían cogido COVID, entonces yo me fui a un hotel para no contagiarme. Spoiler, me contagié muchísimo. Entonces esa noche, que yo tenía entrevista al día siguiente, me puse con 40 de fiebre, un COVID como una casa, estaba malísima, e hice a las 11 de la mañana mi entrevista con Antía, moribunda que estaba. No se le notaba. No se me notó. Increíble. Pero eso, sí que creo que gran parte de por qué yo pude estar bien es eso, esas preguntas que hacemos de la parte más personal, aparte recuerdo una frase concreta que dices tú, que es, por lo menos me dijiste a mí, que era, yo tu currículum ya me lo leí, ahora quiero saber todo lo demás. Desde lo que tú has estudiado, ya lo sé, en plan, no... O sea, esto ya lo estoy alargando, pero sí que es como un no me digas, hice este máster, aprendí esto, trabajé en este sitio, digo, eso ya lo he leído en un currículum, quiero saber... Pues quién eres, qué te gusta, cómo gestionas estas cosas, cómo enfocas este tipo de tratamiento. Oye, al final eso... De hecho, estamos hablando un poco en abstracto porque lo hablamos antes. No quiero decir exactamente las preguntas concretas que utilizo porque la idea es seguir contratando a más optometristas y más equipo en general. Pero bueno, el resumen es ese, que creo que también es importante para la gente que quiere contratar. Sí. Que hay que hacer preguntas que te dan idea de situaciones hipotéticas que se pueden vivir dentro del ambiente laboral en el que va a estar esa persona y cómo se gestionarían. Y son situaciones hipotéticas tanto para la convivencia en equipo como para tanto como para el trabajo con las personas con las que vas a tratar, como clientes, pacientes, etcétera. De hecho, estas cosas es una locura, pero hay situaciones que se viven en entrevistas que tú dices, no me creo lo que me está contando. O sea, yo recuerdo entrevistas, en concreto cuando fue para el equipo de recepcionista, o sea, para la persona de recepción, de una persona que literalmente me dijo, no, pues yo gestioné esto tirándole el muerto a una compañera. Como sabía que me iba a poner una reclamación, lo que hice fue llamar a mi compañera, y esto me lo contó en una entrevista. Entonces, parece una chorrada, pero es que, o sea, no todo el mundo sabe contestar a una pregunta. Hay una pregunta que a priori parece como lo más sencillo del mundo. Pues no, tranquilamente se puso la medalla de... Sí. Y haces un filtro, pues muy importante. Sí. Que al final es lo que necesitamos hacer, aunque suene un poquito así, pues es que tienes que hacer un filtro. Tienes que conocer a la persona y luego seleccionar. Entonces, así. Pues sí. De hecho, sí que a raíz de esto, por ejemplo, hubo diferencia entre mi entrevista con otras, porque tú has probado ya un montón de formatos de entrevista. Tú ya has hecho entrevistas online, has hecho medio entrevista ya por llamada, presencial comparte más práctica, has hecho un poco de todo. Sí. ¿Qué formato te gusta más? A ver, diría que el último, porque es que siento que ha ido perfeccionándose. De hecho, pasó con Ana, que fue la última incorporación optometrista. Mi joven Ana vivía en Sevilla.
Y ya habíamos decidido que ese formato nuevo iba a ser en dos fases. La primera, online. Hombre, que si había alguien de Pontevedra que quisiera venirse, pues genial, pero la primera era online para conocernos, con toda esta batería de preguntas que hemos hablado. Y luego la segunda ya era más de otras habilidades, incluso perceptivas, visuales, parecido a como cuando hacemos terapia, ¿no? Sí. De pensamiento lógico, de asociativo y tal. Y ese sí que quería que fuera presencial. Y quedaron 2 personas, una de aquí de al lado y Ana de Sevilla. Y yo recuerdo llamarle y decirle, Ana, pasas a la segunda y última fase, pero no necesito que venga, o sea, me adapto, vamos a intentar hacer esto. Y Ana insistiéndome, no, yo voy. Joana, no hace falta que vengas, podemos hacerlo. Intento amoldar esa segunda fase. No, tía, que voy. Dice, es un win-win. Yo voy y estoy allí y estoy contigo y estoy con ellas, porque además esa última fase ya era también no solamente conocerla yo, sino también estar un poco con el equipo y no hacer 80 entrevistas con cada uno del equipo, pero estar y que todas nos conociésemos. Para mí ese es el formato ideal y de hecho, Ana, pues al final fue Ana. Se vino, lleva aquí 1 año y medio ya viviendo, ¿no? Se vino desde Sevilla, o sea, y creo que fue un acierto total y absoluto. Entonces, bueno, de momento ese tipo de entrevista tiene una efectividad del 100%. 100%, totalmente. De hecho, yo hasta ahora mientras estaba contando, me estaba acordando que yo realmente no estuve con Ana ese día, yo no estaba de vacaciones, tenía una boda, una de mis cientos de bodas. Estaba para ir por el mundo en una boda y yo acabas de recordar el momento exacto en el que yo conocí a Ana en persona. Igual la había conocido antes, pero yo soy muy mala para las caras, pero como diría que yo recuerdo conocer a Ana. Me acuerdo. Yo iba por la calle, o sea, Ana ya estaba contratada, ¿vale? O sea, a mí me habían hablado muy bien de ella y yo, cuando preguntaron opinión, fue como, a mí si me habéis hablado... Aparte a mí me había hablado muy bien una persona con la que yo... Perdón, estoy hablando fatal. Una persona en la cual... muy bien, Ana. En la cual confío muchísimo... Hasta ahora sí. Una persona en la cual confío muchísimo, me había hablado muy bien de Ana. Y luego vosotros me habéis hablado muy bien y fue como, pues ya está, pues para adelante, yo confío en el criterio general. Y luego iba un día yo caminando por Pontevedra, tiqui, haciendo mis recados, y de repente me cruzo con una chica y yo, me suena esta cara, y yo, se parece a Ana. Y de repente viene alguien y me toca así en la espalda y yo, ¡Ana! O sea, reconocisteis mutuamente, pero por foto y vídeo. Por foto y vídeo. O sea, yo creo que igual había coincidido con ella alguna vez, pero bueno. Total que... Esto era así una anécdota que no venía muy a cuento, pero se puede contar, Mónica, no pasa nada. Ojo, pero que es curioso. Sí que es curioso, como de antes de encontraros en el trabajo, os encontrasteis random por la calle. 100%. A ver, Pontevedra es una ciudad-pueblo, es pequeñita, pero aún así es una ciudad con sus miles de habitantes, quiero decir. Que vamos todos por las mismas cuatro calles, pero bueno. Sí. Y una de las cosas que hablábamos también un poquito en el podcast anterior, pero que estaría guay como hablar un poquito más aquí en profundidad, es cómo este tipo de entrevistas hace... Bueno... Este tipo de entrevistas y luego el estar aquí, la convivencia aquí hace que seamos el equipo que somos. Y de hecho, algo que yo creo que es muy guay de lo que hacemos, de hecho yo creo que lo medio mencionamos en el anterior podcast, que es que el equipo no solo es el primer día, sino que hacemos mucho team building a lo largo del año y la selección de personal y todas las entrevistas siguen durante el año. Y algo muy guay que instauramos, no sé si hace 1 año o 2 ya, diría igual 2. Casi 2, Puede diría, ser. Sí. Fueron las reuniones trimestrales. Entonces nosotras cada 3 meses, más o menos, como a final de cada trimestre, nos reunimos de nuevo para, como cada una de forma individual con Antía, para hablar pues de X puntos clave, que esos ya te los dejo a ti, pero como son los típicos puntos clave que siempre hay que hablar cada X tiempo y pues cómo estás en esto y luego pues si una tiene alguna preocupación especial, una necesidad nueva de, oye tía, pues yo sé que hasta ahora nunca he pedido esto, pero a mí ahora por la etapa en la que estoy entrando en mi vida me va a hacer falta esto de la empresa o he tenido una idea increíble para la empresa. Yo creo que eso, como el tenerlo pautado, lo hace que esas entrevistas y que ese momento de apreciación real de, vale, vamos a pararnos a ver cómo estamos. Es como cuando la psicóloga te dice, ¿te has tomado un momento esta semana para pensar en cómo estás? Pues eso, creo que está muy guay que pues lo tengamos. Un poco, sí. He de decir que las trimestrales son en equipo. Estoy pensando en las individuales. Sí, pero nada, simplemente Claro. lo corrijo porque también podemos hablar. Creo que las trimestrales, que son las que hacemos en equipo, no la que hacemos semanal, somos todas 1 hora trimestralmente para proyectar un poquito más en conjunto, porque al final las reuniones semanales se quedan en
aquí te pillo, de decir, tenemos que hacer esto es para la semana siguiente, son como... La reunión semanal de hoy vais a flipar. Sí, no la vi todavía. Bueno, pero que son esas cositas que van surgiendo durante la semana, que todas anotamos ahí, luego se busca rankearlo por prioridad, obviamente, si no nos da tiempo a todo, pero son cosas más del aquí y del ahora. Sí. Después las trimestrales ya forman parte un poquito más de esa proyección de equipo a futuro y de qué cambios queremos dar, igual que la anual que tenemos también así global. Y luego están esas, para mí las semestrales, pero que podrían ser también trimestrales en un futuro, es un no dar por hecho que porque haya sido una entrevista guay, hemos seleccionado bien, que todo fluye, hay que tener en cuenta que cada persona es diferente, que además su situación cambia a lo largo de su vida y que por lo tanto las proyecciones para la empresa y para lo que quieran conseguir y las necesidades que tengan en su puesto de trabajo pueden variar. Entonces, para mí, esas entrevistas son clave por eso. Es el que a lo mejor hace 6 meses esta persona se encontraba genial y me decía que lo que quería era aumento de sueldo y seguir creciendo tal, y de repente pues puede ser un panorama de, mira, pues en los próximos meses a lo mejor lo que me planteo es estar embarazada, o me ha pasado esto con mi pareja, o me ha pasado esto en mi vida, y de repente tengo pues a cargo una persona dependiente o lo que sea, y mi necesidad ha cambiado. Lo que necesito no es tanto responsabilidades, sueldo y no sé qué, sino una reducción de horarios, u otro planteamiento, o una carga de trabajo un poco menor, o que me entiendan esto, etcétera. Igual que si existe en algún momento algún tipo de conflicto por alguna otra situación, que creo que está también bien hablarlo, ponerlo sobre la mesa y ver cómo se puede gestionar. Sí. Perdón, porque me lié yo entre las semestrales y las trimestrales. Da igual, pero es simplemente pero por... Sí, me diste pie a... Yo no iba a hablar de las trimestrales, pero creo que también da pie para hablar también de ellas, guay. Que creo que son importantes. Es que yo creo que ahí proyectamos a futuro más. 100%. Vemos más la globalidad. De hecho, siempre es lo típico de Antía, esta pregunta que todo el mundo odia cuando le hacen una entrevista o en una reunión, que es como, ¿y qué te ves tú haciendo en no sé cuánto tiempo? Y es como, yo qué sé. O sea, no sé lo que quiero hacer hoy. No sé lo que quiero hacer en 5 años. Pero eso no es real, porque sí que os gusta. Yo creo que vosotras sí sois personas que os gusta. Sí, pero... Vale, no les gusta. No les gusta. O sea, está bien. O sea, me gusta hablar de la proyección de Videre, me encanta. Pero sí me cuesta, no, a mí por lo menos personalmente, me cuesta que yo qué sé, de 5 años, pues me gustaría pues esto, que consta que tú lo haces muy bien porque consigues que diga muchísimas cosas. Ya, es que estoy flipando porque te recuerdo hace poquito diciendo, Antía, yo es que tengo claro que en un plazo de tal a tal, yo no sé qué. O sea, te recuerdo eso literalmente, ¿sabes? Y ahora... Sí. Pero me cuesta. Sí. Vale. Claro, hay cosas que tienes claras y otras cosas que no tanto, entonces como que tener que posicionarte a lo mejor, ¿no? Y decir algo. Fatal. Sí. Bueno, hay un punto también importante, que es que no estás obligada nunca tampoco. Justo, 100%. Y yo creo que algo también muy guay de esas entrevistas es que dentro de que no te puedes preparar todo, pero yo creo que tú también sí que haces un poco de trabajo previo de, vale, esta persona, ¿cómo la veo yo? ¿Tengo algo importante que decirle? ¿Tengo algún proyecto interesante que ofrecerle? Y eso al final también es extrapolable a cualquier empresa. O sea, si cada X tiempo te reúnes con tu equipo y poder hablar con tu equipo de, oye, tengo este nuevo proyecto, yo creo que a ti te puede encajar bien, pues sí, porque cada una somos diferente en sus conceptos y en su propio contexto. Entonces, oye, a lo mejor este proyecto yo creo que a ti te puede encajar, si a ti te apetece, tal, como hay. Eso sí que es un punto muy interesante que se podría hacer en muchísimos sitios. Totalmente. Sí, de hecho, por ejemplo, soy una persona para muchas cosas caótica, en el sentido de que pero creo que es porque estoy como a tantas cosas que hay veces que me olvido de las cosas que mi cabeza decide, que son un poco secundarias, me olvido, ¿no? Y las pongo en segundo plano, es que no proceso a lo mejor una conversación que he tenido esa mañana hace 3 horas. Pero sí que es cierto que para otras cosas, las que mi cabeza y yo misma, claro, digo, esto es importante, sí que me quedo y analizo mucho. Entonces es algo que también como empresario, empresaria, es importante tener en cuenta, que es que trabajas con seres humanos, con personas, y hay que ser humano, y hay que entender esa parte. Entonces, yo, por ejemplo, ahí le doy mucha prioridad, tengo la ventaja de estar también mucho aquí, entonces os conozco más, pero yo me preparo mucho eso, efectivamente. O sea, yo no llego y decir, ay, ¿qué te pasa? ¿Y qué tal estás? Y cuéntame. No, de verdad yo digo, vale, ¿qué quiero buscar? Sobre todo, conciliación, que la persona esté contenta, porque esa persona egoístamente la he elegido para mi equipo, porque me parece una persona digna de estar en el equipo y quiero cuidarla porque quiero que esté. Y eso en empresas en las cuales es muy importante la parte personal, hay que tenerla muy en cuenta. Pero al final es incluso una decisión
empresarialmente negligente el no cuidar a las personas. Totalmente. O sea, creo que y éticamente y moralmente, eso en todas partes, pero encima en una empresa en la que hay muchísimo trato humano es imprescindible. Entonces, teniendo en cuenta que el objetivo de esas reuniones es poner como prioritariamente el bienestar de esa persona y lo que puede hacer por la empresa, ¿no? Y para mejorar y seguir adelante, en base a eso se hace todo. Sí. Y se construye una entrevista bastante completa y con bastante claridad, yo creo. Y además, también como el pararte individualmente con cada persona del equipo, evidentemente esto no en todas partes se puede hacer porque a veces hay equipos como muy grandes, pero bueno, aunque sea por proyectos o tal, el pararte por aquí con todas del equipo, sí que a veces te ha dado una visión como global de algo que de nosotras a lo mejor no habíamos llegado a hablar, como que cada uno tenía una preocupación interna sobre X tema y al terminar las entrevistas dices, oye chicas, voy a hacer una reunión ahora de todas juntas porque han salido un par de temas que todas habéis comentado, voy a sacar una reunión un poco así para hablar entre todas y así ya pues lo gestionamos entre todas. Y eso al final también nos ayuda a tener la sensación de equipo, Sí. que es una de las cosas que más une también. Sí, y está guay porque en las reuniones personales, aunque pueda parecer que a lo mejor son temas, ¿y cómo puede ser que salga un tema en las reuniones individuales que no haya salido en las globales? Es que justo son los temas que a lo mejor tocan más lo personal, entendedme, no respecto a mi vida personal, sino lo personal respecto a la empresa, el cómo me siento y qué cosas no me están funcionando o qué cosas creo que deberían ser diferentes para que a mí me hiciese sentir guay. Entonces es un punto muy chulo, porque puedes abordar cosas que cambian intrínsecamente el bienestar del equipo. Totalmente. Bueno, Blanca, ¿qué tal este primer podcast así 1 a 1? Qué nervios. O sea, bien. Me ha gustado. A ver, aparte... Sí que... muy guay. Me ha gustado mucho. Bueno, pues nos veremos en otros. Volveré. Quizás. Bueno, pues gracias por escucharnos o por vernos. Nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos. Chao. ¡Fua! Qué bien nos ha quedado esto.